Quiero darle la bienvenida a este espacio a Augusto de la Torre, profesor de Columbia University, ex gerente del Banco Central del Ecuador, ex funcionario del Banco Mundial, analista económico que está con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar aquí en 24 horas. Varios temas para analizar. Quiero empezar con este anuncio que se espera haga el gobierno hoy sobre la recompra de bonos que tiene relación con la deuda externa. Se dijo que el Ecuador regresa de esta forma al mercado de capitales tras 7 años. Desde su experiencia, ¿qué esperar de ese anuncio que se daría el día de hoy por parte del Ministerio de Economía? Las expectativas son positivas, las comparten los agentes de Wall Street y en general la operación fue bien recibida porque es una operación ingeniosa que consigue esencialmente un refinanciamiento de aquella deuda que se vence entre el 26 y 30, quizás también el refinanciamiento de parte de la deuda que se vence después de los años 30, del 30 al 35. Ojalá el monto sea el total de esta deuda que se vence entre el 26 y 30 y ojalá en el proceso logremos colocar bonos a más largo plazo, me imagino que a 10 años plazo por lo menos, a una tasa de interés que sea de un dígito y por tanto no punitiva. De todos modos, la operación tiene la característica de que es completamente voluntaria y por tanto no activa ningún riesgo legal para el Ecuador. Y si tiene éxito, habremos sorteado este periodo del 2026 al 2030, que de lo contrario hubiera representado pagos de más o menos 800 millones de dólares por año para amortizar esa deuda. Economista, pero ¿de qué dependerá que sea un alivio financiero real y no quizás solo oxígeno temporal para el país? Toda refinanciación es un oxígeno temporal. Los deudores que tienen deudas con los bancos, cuando no pueden amortizarlas, se acercan a los bancos, conversan y consiguen extensiones de plazo. La deuda no desaparece, la deuda sigue ahí. Y de hecho, para alargar los plazos, a veces hay que pagar un poquito más en la tasa de interés. De tal manera que no nos engañemos, esta no es una operación de eliminación de la deuda. Esta es una operación que simplemente maneja los pasivos que el Ecuador tiene de una manera inteligente para tener plazos que se acomoden a nuestras capacidades de pago. Usted sabe, Liz, que llevamos ya prácticamente 10 años en el viacrucis de ir tomando control de las finanzas públicas. Hemos dado algunos pasos importantes y hemos recibido como resultado de ello la asistencia de las entidades multilaterales, pero estamos a medio camino. Para que la deuda empiece a caer como porcentaje del PIB, vamos a tener que eliminar de manera más permanente el déficit fiscal. Con esta operación, el Ecuador, y usted ya lo ha señalado, pues tendría algunos objetivos. Quizás si uno los enumera en orden de prioridades, ¿cómo sería el aliviar caja, el mejorar ese perfil de deuda o también enviar una señal política importante a los mercados? Yo diría, son dos grandes beneficios. El primero, que si no hiciéramos esta operación nos hubiera tocado reducir gastos o elevar impuestos para poder conseguir los 800 millones de dólares que se necesitan para amortizar esa deuda. Ello hubiera causado mucha turbulencia en el manejo de las finanzas públicas y no hubiera sido sano porque ¿qué gastos hubiera cortado usted? Dígame, Liz. O sea, 800 millones de dólares no es pelo de cochino. Entonces, de alguna manera le protege a la ejecución presupuestaria. El presupuesto puede ejecutarse de mejor manera porque los gastos ahí presupuestados van a poder honrarse en la medida en que no se necesite quitar recursos de esos gastos para pagar las amortizaciones. Ese es el primer gran beneficio, que le abre espacio fiscal para la ejecución presupuestaria. Y el segundo beneficio es que es una señal importante de que la situación del Ecuador va mejorando y el Ecuador va normalizando sus relaciones con los mercados internacionales. Va a colocar un bono sin colateral. Recuerde usted que los bonos que el Ecuador ha colocado en el pasado, que no han sido parte de renegociaciones con los acreedores, han sido bonos que necesitan colateral para poder colocarse, ya sea el petróleo, ya sea el oro, algún tipo de colateral. Este va a ser, espero yo, un bono a 10 años plazo sin colateral y a una tasa de interés que ojalá sea inferior a 10%. Si es en torno al 9, 9,5%, yo creo que se puede considerar exitosa la operación.
Eso es lo que ha dicho, pues busca el gobierno, ¿no? Pero ¿hay algún riesgo que asuma el Estado ecuatoriano en una operación como esta que también, economistas, se da en un marco de estrechez fiscal por el que atraviesa el país en este momento? Sin duda, este no es un sustituto de la disciplina fiscal y del manejo responsable de las finanzas públicas. De hecho, seguimos adelante con un proceso de ajuste. Ecuador se ha comprometido, por ejemplo, con el Fondo Monetario a reducir el gasto tributario, es decir, a eliminar ciertos beneficios tributarios que no son, digamos, de beneficio social para poder mejorar la recaudación. Y es, como yo he repetido muchas veces, me parece que es inevitable que una reforma a la seguridad social sea inevitable para poder seguir mejorando el manejo fiscal. Recordemos que el peso que el sistema de seguridad social está poniendo al presupuesto es cada vez más grande. Este año solamente hay 4.000 millones de dólares de hueco en el sistema de pensiones. Y el Estado, aunque le transfiera el total del 40% que la ley le exige, ese dinero que no excede los 3.000 millones va a seguir dejando un hueco que le obliga al sistema de pensiones a desinvertir. De tal forma que el proceso de recuperar control y viabilidad en las finanzas públicas sigue vigente, sigue en pie y necesitamos seguir trabajando en él. Y antes de ampliar quizás ese tema de la seguridad social, que también lo quiero tocar en esta entrevista, ¿esto pudiera darle la razón a esa preocupación que tienen quienes están del lado a lo mejor de la oposición, que han venido cuestionando que el gobierno le da prioridad a la deuda externa y que precisamente temen que ahora se debiliten otras prioridades como seguridad social, seguridad? Bueno, el refinanciamiento es una manera de que la presión de la deuda externa no sea sentida en estos años. Estamos postergando, digamos, 2.400, 2.500 millones de dólares que hubiéramos tenido que amortizar en los siguientes 3, 4, 5 años. En ese sentido, estamos dando prioridad a la ejecución del presupuesto y a la ejecución de los gastos que en el presupuesto ya están determinados. Por tanto, es incorrecto decir que el Ecuador le está dando prioridad, digamos, a la deuda externa comparada con las necesidades sociales. Ahora, Ecuador tiene que ser un buen deudor. Parte de los problemas que tenemos es que hemos sido un mal deudor, que no podemos pagar la deuda cada 10 años, necesitamos reestructurarla. Somos, digamos, un país que incumple con regularidad y eso nos ha hecho mucho daño. De tal forma que el hecho de darle prioridad al gasto social y a la ejecución del presupuesto, al orden fiscal, no es, digamos, incompatible con darle prioridad a los objetivos sociales del gobierno. Entonces, yo creo que esa es una manera equivocada de plantear los problemas. Lo que sí es necesario es que esta deuda no puede seguir creciendo ilimitadamente y como porcentaje del PIB, ese es incluso un tema legal en el Ecuador, la deuda tendría que ir bajando hasta que llegue a ser 40% del PIB y no exceda ese nivel. Todavía estamos lejos de ello. Usted ya señalaba también la situación del IES arrancando este 2026. Si no se toman esas acciones que se han venido enumerando ya tiempo atrás, ¿qué es lo primero que entra en riesgo? Pensiones, salud, no sé, liquidez. Mire, en el caso de salud ya no estamos en riesgo, estamos con los problemas reales, ya no hay el riesgo de que se presenten problemas, tenemos problemas enormes en el suministro de medicina, en la atención a los pacientes, en la calidad de la atención. El sistema de salud está en crisis y en crisis obvia. La diferencia es que los problemas financieros del sistema de salud, que son importantes, son mucho más pequeños que los problemas financieros del sistema de pensiones. El sistema de pensiones todavía no está en ese tipo no ha entrado en los problemas de impago. Mientras que no podemos ofrecer servicios médicos y estamos, por tanto, ya quedando cortos de los compromisos del sistema de salud, en el sistema de pensiones todavía estamos honrando esos compromisos. El problema que tenemos es que nos vamos acercando a este precipicio en el que a lo mejor nos quedamos sin los dólares que se requieren para pagar pensiones, simplemente porque los aportes son 4.000 millones de dólares en el 26 menores a los pagos de pensiones, vamos a pagar 7.500 millones de dólares en pensiones y los aportes que van a entrar al sistema son menos de 4.000 millones.
Entonces, tenemos un problema sistémico, estructural en las finanzas del sistema de pensiones y en su diseño, en su equidad. Entonces, este problema que se está convirtiendo en un enorme problema fiscal necesita ser arreglado. Ojalá en el año 26 ya tengamos un proyecto de ley de reforma integral del sistema de pensiones y del sistema de salud para ser considerado en la Asamblea. Economista, Mientras más postergamos, más difícil la reforma. pero siempre el debate gira en torno a si se puede salvar financieramente el IES sin tocar edad de jubilación, aportes o beneficios. Eso es imposible, Liz. Cuando ya tenemos un problema estructural, hay que tocar las reglas de juego del sistema de pensiones, lo que los economistas conocemos como los parámetros del sistema de pensiones. Y como usted sabe, Luis, hay como por lo menos 9 parámetros que se pueden modificar, entre los cuales están los años de aporte, la edad mínima de jubilación, el modo como qué salarios se toman en cuenta para calcular la pensión, la fórmula que determina el tamaño de la pensión. Todos esos parámetros se pueden tocar. Lo ideal, como la comisión que a mí me tocó dirigir insiste, es hacerle una reforma integral a ese sistema de invalidez, vejez y muerte, y luego complementarlo con un sistema más amplio y mejor desarrollado de ahorros para la vejez, tomando en cuenta que ya tenemos el comienzo del ahorro para la vejez en el fondo de cesantía. La cesantía es un ahorro individual de cada afiliado. Entonces podemos usar ese como la base para el desarrollo de un ecosistema de ahorros para la vejez que complemente un sistema reformado de invalidez, vejez y muerte. Que el 2026 sea el año en que se tomen las decisiones que se deben ejecutar para poder salvar al IES. Quiero agradecerle, economista, como siempre, que nos haya dado este tiempo para el diálogo.